Hola de nuevo. El día de hoy vamos a presentar una introducción a las teorías evolutivas. Comenzaré por decir que los seres vivos ocupan casi cada espacio conocido en nuestro planeta, desde las profundidades del océano, cavernas, selvas, desiertos, los hielos polares y las capas inferiores de la atmósfera. Las teorías evolutivas se basan en observaciones y evidencias experimentales para explicar el origen y la transformación de las especies. Vamos a hablar primero sobre las adaptaciones. Por mencionar algunos ejemplos, los zorros del Ártico tienen un pelaje abundante con el que conservan el calor y además es de un color blanco, lo cual ayuda a camuflarse y así tienen un mayor éxito como cazadores. Por otro lado, la forma y color de los insectos hoja vuelve casi imposible distinguirlos del follaje y gracias a ello escapan de sus depredadores. Pero entre las plantas existen orquídeas cuyas flores semejan a una avispa hembra y producen compuestos volátiles que atraen a las avispas macho. Los insectos confunden a la flor y en sus intentos de apareamiento recolectan polen y lo transportan de flor en flor. Gracias a ello ocurre la fertilización cruzada entre las flores de orquídea y con ello la formación de nuevas semillas. ¿A qué se debe la conformación actual de los organismos? ¿Así han sido siempre los organismos o esas adaptaciones las adquirieron en el pasado? Nuestra hipótesis en biología evolutiva es que los rasgos particulares de cada especie son el resultado de procesos de evolución y de desarrollo que han requerido la acción continua de mecanismos evolutivos a lo largo de mucho tiempo para producir su conformación actual. Para explicar estos mecanismos, primero debemos entender a qué llamamos adaptación. De acuerdo con el Diccionario de Ecología, Evolución y Taxonomía, una adaptación es cualquier rasgo morfológico, fisiológico, sensorial, de desarrollo o de comportamiento que amplía las probabilidades de supervivencia y reproducción de un organismo. Como ejemplos de adaptaciones morfológicas tenemos el follaje y las raíces de las plantas del desierto. Como un ejemplo de adaptaciones fisiológicas, en los animales del Polo Norte ocurre la hibernación. Y como ejemplo de una adaptación conductual está el comportamiento migratorio que presentan distintos animales. La consecuencia final de los procesos de la vida en la Tierra es la biodiversidad, y esta comprende tanto una variedad y variabilidad en seres y organismos vivos ubicados a varios niveles de organización, de especie, de paisaje, de información genética. Esto también indica la heterogeneidad de un sistema biológico bajo estudio, abarca las interacciones y procesos entre los organismos. Y en concreto, se refiere a la variedad y variabilidad entre los organismos vivientes y los complejos ecológicos en los que se encuentran. En biología, el estudio sistematizado de la biodiversidad se inicia con la clasificación biológica que agrupa a los organismos en distintas categorías taxonómicas. En este diagrama de árbol, los organismos formados por células eucariontes están mejor representados, debido a que es más fácil reconocerlos que los organismos procariontes. Hasta la primera década del siglo XXI se tenían identificados poco más de 1,5 millones de especies de organismos formados por células eucariontes y apenas 200,000 especies de procariontes agrupadas en distintas categorías taxonómicas. Solamente conocemos una porción de las formas de vida, ya que de esas 2 millones de especies se estima que pueden existir más de 10 millones de especies en todo el planeta. De las especies ya clasificadas conocemos en detalle solamente unas cuantas. Este es un diagrama de árbol que comprende un poco más de 3,000 especies conocidas a nivel molecular, es decir, cuyos genes han sido analizados de manera detallada. De todo este esquema, podemos ver que hay muy pocas bacterias representadas en nuestro conocimiento actual y que si nosotros
hacemos un acercamiento a esta zona donde están los animales, aquí hay una flecha que señala y dice, usted está aquí. La especie humana es solo una de miles de especies o millones de especies que existen en nuestro planeta. Es importante en este punto definir los conceptos de población, especie y variedad. Una población es un conjunto de individuos que coexisten en un área geográfica y que se pueden aparear y dejar descendencia fértil. Si dos poblaciones conservan esta capacidad reproductiva, aunque estén separados geográficamente, entonces decimos que pertenecen a la misma especie. Bajo este concepto, una misma especie puede estar compuesta por muchas poblaciones lo bastante diferentes para distinguirlas, y estas son las variedades de dicha especie. Es decir, el concepto de especie es como una descripción promedio de todos los individuos que componen a las poblaciones relacionadas. Aquí vemos ilustrado cómo son los ejemplares de organismos de una misma especie de mariposa, pero que sin embargo podemos distinguir diferencias morfológicas en los patrones de coloración. Pero entonces, ¿en qué consiste el proceso evolutivo? Primero que nada, las especies cambian a lo largo del tiempo, pero esto no ocurre porque los organismos individuales desarrollen adaptaciones de repente para escapar de la muerte, sino que con el paso del tiempo hay variedades que sobreviven y otras que desaparecen. Por lo tanto, la variabilidad es el primer requisito de la evolución y el segundo es la reproducción diferencial. Un aspecto primordial de la evolución es la supervivencia. Por ejemplo, un organismo que depende de la caza para alimentarse solamente puede tener éxito con un cuerpo fuerte y resistente para poder atrapar y matar a la presa. Por otro lado, un animal que sea ágil y vigoroso no será presa fácil. Las presas débiles son devoradas y los depredadores débiles mueren de hambre. Solamente sobreviven los organismos que ya tienen las adaptaciones. Parece como si hubiera una carrera armamentista evolutiva entre depredadores y presas. La supervivencia de los individuos de una población no es relevante a menos que ésta signifique que estos organismos lleguen a reproducirse, condición que se llama reproducción diferencial. Si los seres vivos tienen un propósito o función biológica, esa es la reproducción. Dado que la muerte antes de la edad reproductiva o sobrevivir sin dejar descendencia elimina genotipos. De esta manera, la generación posterior solamente tiene descendientes de los organismos que lograron reproducirse y se pierden las características de aquellos que no dejaron descendencia. Con la aparición de organismos que se reproducen de manera sexual, la competencia por espacios y por recursos puede parecer importante, pero no es tanto como la competencia por una o más parejas reproductivas. En resumen, el proceso evolutivo comienza con una población dentro de la cual hay variabilidad en los individuos que se representa por el eje horizontal. Esta variabilidad no significa que unos sean mejores que otros. Con el paso del tiempo, que aparece en el eje vertical con el avance del tiempo hacia arriba, algunos individuos se pueden reproducir y dejar descendencia. Ocasionalmente ocurren cambios ambientales frente a los cuales solamente algunos organismos sobreviven. Luego de cierto tiempo, aparecen nuevas variedades. La evolución, tal como la estamos viendo aquí, no tiene fin, pero tampoco tiene un propósito. Aquí vamos a presentar los mecanismos por los cuales ocurre la evolución propuestos de acuerdo a la síntesis neodarwinista en evolución. Estos mecanismos son la selección natural, la deriva genética, la mutación y el flujo génico. Los mecanismos de evolución, la mutación es el cambio en la secuencia de un gen por sustitución, por inserción o por deleción. Algunas mutaciones son deleterias, es decir, que causan la muerte del portador.
En otras ocasiones las mutaciones otorgan ventajas adaptativas y ayudan a sus portadores, pero en la mayoría de los casos las mutaciones carecen de importancia y se dice que son neutrales. En combinación con las mutaciones, la selección natural es la segunda fuerza o segundo mecanismo que impulsa la evolución. Este mecanismo lo propusieron Charles Darwin y Alfred Wallace para explicar la transformación de las especies. Consiste en la supervivencia y reproducción diferencial de los organismos. Los organismos con rasgos ventajosos prevalecen y heredan esas características a sus descendientes. Las características que les permiten sobrevivir no necesariamente van a ser siempre las mismas ni siempre las más exitosas. Aquí vemos un ejemplo en el cual los organismos que tienen un patrón de coloración contrastante con respecto al ambiente donde se encuentran son presa fácil de los depredadores. Y por otro lado, en un ambiente distinto, esos mismos organismos que eran presa fácil ya pueden quedar escondidos y escapar a la muerte y poderse reproducir. Con frecuencia ocurren cambios ambientales y sobreviven organismos portadores de mutaciones aleatorias y sin función relevante para la supervivencia. Por lo tanto, en la población se conservan dichos alelos. En este caso estamos hablando de un proceso que se llama deriva genética o deriva génica y que depende de cambios aleatorios en el ambiente que van a permitir que prevalezcan formas de genes mutantes que en otras condiciones no serían importantes. El flujo génico, o también llamado migración, es cualquier desplazamiento de genes desde una población hasta otra, transmitidos por los organismos portadores. Si los genes son transportados hasta una población donde estos genes no existían previamente, el flujo génico se convierte en una fuente muy importante de variabilidad genética, lo cual ya vimos que es el primer requisito para que ocurra la evolución y, por lo tanto, impulsa los cambios evolutivos. Además de los 4 mecanismos ya mencionados, las extinciones afectan el curso de los acontecimientos biológicos, pues con una especie extinta se afecta todo el ecosistema por la desaparición de nichos ecológicos, lo que deteriora al ecosistema entero y puede provocar extinciones en cadena. En la imagen vemos la representación de los trilobites que fueron muy abundantes durante el primer periodo de la era paleozoica hace más de 400 millones de años, pero que se extinguieron hace 250 millones de años. La única evidencia que conservamos de su existencia son los fósiles, como este ejemplar que podemos ver en la fotografía. Después de haber hablado de los mecanismos de evolución, ahora hablaremos sobre las evidencias que sustentan las teorías evolutivas. Y aquí podemos clasificar a las evidencias en dos tipos: evidencias indirectas y evidencias directas del proceso evolutivo. Entre las evidencias indirectas están la anatomía comparada, la embriología comparada, la bioquímica comparada y la biogeografía. Las evidencias directas son principalmente las evidencias fósiles y los cambios contemporáneos que podemos observar en el presente. Uno de los conceptos que es importante tener claro antes de hablar de las evidencias indirectas de anatomía y embriología comparada es el de homología y analogía. Dos estructuras en organismos distintos que cumplen funciones similares se consideran análogas. Por ejemplo, las patas de los insectos y de los topos son órganos análogos. En cambio, dos estructuras en organismos que tienen el mismo origen durante el desarrollo embrionario, aunque tengan funciones distintas, se consideran homólogas. Por ejemplo, las extremidades superiores de todos los vertebrados, como podemos ver aquí, son órganos homólogos, porque comparten un mismo proceso de desarrollo. Ya habiendo aclarado el concepto de analogía y homología, podemos hablar ahora de la anatomía comparada, una herramienta muy útil en taxonomía de todos los animales y también de las plantas,
pero que se empezó a utilizar en vertebrados. Aquí podemos ver que la disposición y estructura de los huesos de las extremidades de distintos vertebrados es homóloga. Por esta misma disposición, además, los huesos llevan los mismos nombres y tienen la misma estructura relativa en cada una de las extremidades. Todo esto sugiere un origen común y por lo tanto nos da un origen común para los huesos y para el grupo de vertebrados en su conjunto. Por otro lado, la embriología comparada se basa en la observación de que distintas especies de vertebrados se desarrollan de manera muy similar y se parecen mucho en las primeras etapas de desarrollo. Las estructuras del cuerpo se originan por el mismo proceso de diferenciación a partir de las capas embrionarias durante el desarrollo, y todos los vertebrados coinciden en distintas características anatómicas y fisiológicas. Por lo tanto, esto refuerza la idea de que los vertebrados tienen un ancestro común. Cuando hablamos de fósiles, nos referimos a evidencias de formas de vida de una antigüedad mayor a 10.000 años. Estas evidencias pueden ser huesos, impresiones, moldes, inclusiones o compresión carbonosa, que se mantienen generalmente en sedimentos consolidados. Los fósiles se pueden conservar durante miles o millones de años en las rocas sedimentarias, como por ejemplo estos estratos formados por sedimentación y consolidación. Se puede conocer la antigüedad de los fósiles mediante la estratigrafía, que no es otra cosa más que el análisis de los distintos estratos o capas sedimentarias. Los sedimentos más antiguos son los más profundos por lo general, pero además la composición mineral sirve para calcular la antigüedad absoluta mediante técnicas de datación por radioisótopos. Otro tipo de evidencias que resultan de la comparación son las evidencias bioquímicas y genéticas. Aquí podemos, en primer lugar, llegar a una generalización al estudiar la bioquímica de los seres vivos, ya que todos los organismos formados por células procesan la materia y la energía por medio de rutas metabólicas. Utilizan los mismos precursores para producir sus biomoléculas y los procesos fisiológicos son prácticamente idénticos entre organismos cercanos. Esta comparación de las moléculas que componen a los seres vivos puede llegar a ser sorprendente al conocer la estructura tridimensional de una proteína, en este caso la insulina de cerdo, y compararla con la insulina humana. Vemos que su estructura tridimensional es prácticamente idéntica y tienen solamente una pequeña diferencia que apenas sí se percibe. De hecho, en los cuerpos de ambos animales no se nota la diferencia, cumplen exactamente la misma función. Por otro lado, las proteínas que cumplen la misma función en organismos diferentes tienen muchas similitudes en estructura tridimensional y en su secuencia de aminoácidos, que es lo que se muestra a continuación. Es la secuencia de aminoácidos de la proteína que cumple la misma función en 3 organismos distintos. Los genes codificantes de estas proteínas también tienen secuencias casi iguales. Cuando se comparan los genes entre distintas especies y que se observa que conservan similitudes, esto nos puede conducir a que un alto porcentaje de identidad nos hace sugerir o nos lleva a la conclusión de que los genes son homólogos, es decir, tienen el mismo origen. Otro tipo de evidencia indirecta es la biogeografía, y esta fue propuesta por Alfred Wallace, quien notó que las plantas y animales de ambientes muy parecidos, digamos una selva, son muy similares, mas no idénticos. Y lo más importante es que los grupos más similares se encuentran dentro de zonas delimitadas por ríos o cadenas montañosas que funcionan como barreras geográficas. La principal conclusión de los estudios en biogeografía
es que la distribución actual de los organismos refleja su historia de desplazamiento y selección de caracteres en el tiempo y en el espacio. Aquí podemos ver el ejemplo de varias aves que tienen una misma estructura anatómica, pero que sin embargo están distribuidas en lugares muy distantes del mundo. Esto requiere una explicación adicional. Y es que los grupos taxonómicos surgieron a partir de un centro de origen y después se dispersaron hacia otras regiones. Entre más lejos estén unos de otros, deducimos que más tiempo ha transcurrido desde su dispersión. Los organismos muy alejados entre sí también reflejan la dinámica de la corteza terrestre, es decir, sustentan la teoría de la deriva continental. Estas mismas masas continentales, que en la actualidad están muy separadas, debieron estar juntas en un pasado distante, cuando ocurrió el origen de distintos grupos taxonómicos que se encuentran distribuidos en estos subcontinentes. Por último, podemos decir que la evolución, si nosotros estudiamos la evolución de un organismo o de un grupo de organismos, parece ser lineal. Generalmente así nos la presentan. En un pasado muy remoto, un organismo, por ejemplo el caballo, tenía esta forma y se fue transformando hasta llegar a la forma actual. Sin embargo, el estudio detallado, conjuntando todo el tipo de evidencias de los cuales hemos hablado, nos lleva a la idea de que en realidad la evolución es ramificada. Un mismo ancestro tiene descendientes diversos, algunos de ellos se extinguieron y solamente algunos dejaron descendencia, que continuaron dejando descendientes diversos, y solamente una línea de estos organismos es la que logró sobrevivir hasta la época actual, y esto explica las grandes diferencias que tenemos entre los organismos actuales y los fósiles de mayor antigüedad. Por si fuera poco, hay evidencias contemporáneas del proceso evolutivo, y uno de ellos es que la evolución es responsable de la resistencia a los antibióticos que está ocurriendo justo en este momento. Podemos presenciar la evolución de esta resistencia en bacterias gracias a que tardan muy poco tiempo en reproducirse y se les puede someter a condiciones de selección natural durante las cuales solamente las bacterias mutantes que sobreviven y dejan copias de su genoma son las que se reproducen y dan posibilidad de nuevas opciones de divergencia, es decir, de diferenciación en su genoma. Este experimento fue realizado hace muy poco en la Universidad de Harvard en 2016 y dejo el enlace a la descripción de este video en la descripción de este trabajo. Finalmente podemos llegar a una reconstrucción de toda la historia de la Tierra, conjuntando las evidencias de estratigrafía, el análisis de fósiles, la datación de los distintos sedimentos, y con ello pues llegamos a este tipo de representaciones en las cuales podemos leer la historia de nuestro planeta analizando evidencias fósiles y el otro tipo de evidencias de las cuales hemos hablado. Y esta reconstrucción nos lleva a entender que el proceso de transformación de la vida en nuestro planeta ha llevado muchísimo tiempo, poco más de 4.500 millones de años, y de los cuales solamente conocemos a detalle los últimos 500 millones de años aproximadamente. Y nuestra especie no lleva más allá de 2 millones sobre la superficie de la Tierra. Este tipo de estudios también nos pueden llevar a una representación de cómo han ido evolucionando las distintas formas de vida desde el origen de la Tierra, la aparición de las primeras formas de vida y la divergencia que condujo primero a la aparición de distintos grupos taxonómicos, primero de procariontes, después de eucariontes, y a partir de ahí toda la diversidad que conocemos en la actualidad. En este enlace hay un árbol filogenético en el cual nosotros podemos explorar más
sobre las distintas formas de vida que conocemos en la actualidad. Con esto hemos llegado a las siguientes conclusiones: de que la teoría de evolución explica las diferencias y semejanzas entre los seres vivos. Todas las especies evolucionan. Puede ocurrir uno o varios mecanismos de evolución, y los cambios en el genoma de los organismos tienen como consecuencia cambios en los caracteres y en consecuencia en las distintas habilidades de los organismos. Si les gustó el video, los invito a que le den me gusta y lo compartan. Las fuentes consultadas también las pueden encontrar en la descripción del video con los enlaces pertinentes a fuentes adicionales de información. Muchas gracias por su atención y ojalá hayan aprendido.